El que predica sea el que habla, el que tiene el control sobre todas las cosas, Padre. También quiero ponerte estas 4 peticiones muy importantes. Te pido, Señor, por Alexandra Sanabria, Señor, que está en el hospital en este momento, es sobrina de nuestra hermana Ana, Padre Santo. Te pedimos que obres infinitamente, Señor, en su salud, Padre Santo, que esos estudios que se le van a realizar, Señor, el día de hoy, Padre, sean positivos, Padre Santo. Toma el control, Señor, y derrama tu sangre preciosa sobre su cuerpo, Padre. También te seguimos pidiendo por Jacob Emiliano Toledo, Señor. Es un niño que tiene un tumor en su cerebro, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia también de su cerebro, Padre Santo, que desaparezca ese tumor, Señor, para que ese niño pueda crecer como un niño normal, jugando, y que sea disfrutado por sus padres. Toma el control, Señor, de la vida de sus padres también. También te ponemos en tus manos la vida de Mateo, Señor, que está en un hospital desde anoche, Padre Santo, con un problema que tiene en sus ojos. Lo depositamos en tus manos, Padre Santo, que también tengas misericordia de su salud, Señor, que derrames ese colirio espiritual en sus ojos, Señor, para que sea sano y pueda estar de regreso con su hermanita, Señor. También te pedimos por la familia Loya, Señor, que salió a México, Padre, que tú los lleves y los traigas con bien. Y es en el nombre de Cristo Jesús que depositamos esta y todas las otras peticiones que haya, Señor, en este momento de tus hijos. Amén y amén. Tome asiento. Perdone que tenía que hacer esa oración por estas personas. Son oraciones muy importantes por nuestros hermanos en Cristo. Una de las cosas que yo siempre le he enseñado y siempre se lo voy a decir: el día que yo ojalá Dios no lo quiera que esté enfermo, ¿verdad? A mí me gustaría que ustedes pudieran dedicarle 2 minutos y oraran por mí, ¿verdad? Les encarezco mucho que estemos orando por estos niños. Son niños muy chiquitos que están sufriendo mucho, ¿verdad? Le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 27. Le voy a pedir a Oscar que me ponga aquí la primera imagen, si la pudimos encontrar. Hemos estado hablando sobre que Cristo viene, y este es el segundo domingo del mes de marzo, donde estamos hablando el camino a la cruz, ¿verdad? Nuestro hermano Arturo, ¿verdad?, nos predicaba, ¿verdad?, que hay moradas que nos están esperando en el cielo, que el Señor está preparando, y nos trajo una palabra hermosa, una palabra preciosa, ¿verdad? Y una de las cosas que cuando Jesús empieza a anunciar, ¿verdad?, por primera vez su muerte, una de las cosas que pareciera que Jesús nos empezara a advertir de diferentes cosas que nos iban a pasar, nos estaba advirtiendo por cosas que nos iban a suceder, nos iba a advertir por cosas por las cuales Él estaba pasando, ¿verdad? Y que nosotros no seríamos exentos de no sufrir también esas cosas. Por eso vemos esta imagen donde vemos un camino y vemos una cruz al final, porque ¿cuántos de nosotros nos estamos preparando para el domingo de resurrección? ¿Verdad? Muchos nos estamos preparando, muchos no. Muchos estamos pensando cómo preparas tu corazón, cómo preparas tu vida, cómo preparas ese día para celebrarlo, cómo lo celebras, ¿verdad? Necesitamos tener ese enfoque espiritual y decir: Señor, yo quiero dedicarme estos días que quedan para ese día de resurrección, en donde nosotros celebramos como cristianos una fiesta muy grande, donde nuestro Señor Jesucristo hace lo más hermoso y lo que ningún otro Dios pronunciado por los hombres ha logrado, es resucitar, ¿verdad? Todos sabemos y entendemos que hay otros dioses, ¿verdad? Por ejemplo, Buda, que están esperando que resucite, pero jamás resucitó. Pero nosotros damos honra y gloria a Dios que nosotros sí tenemos un Jesucristo que resucitó, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Damos honor y damos gloria y nos preparamos para ese camino. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sufrido y hemos padecido? ¿Cuántos aquí somos cristianos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido vituperados? ¿Verdad? Si no sabe qué es vituperar, ¿verdad?, se lo voy a cambiar por otra palabra. ¿Cuántos de ustedes han sido criticados por ser cristianos, verdad? A veces somos criticados especialmente por nuestra propia familia. A mí me tocó ser criticado por mi familia porque yo soy el primero que se convierte al evangelio, porque toda la familia es católica, ¿verdad? Y a mí me toca ser criticado por todos ellos, y llega un momento donde recibes la crítica y sientes tristeza. ¿Cuántos sintieron tristeza cuando los critican?
¿verdad? Porque seguimos siendo pecadores, no porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, nos convertimos en perfectos. Vamos camino a la perfección en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque estamos siendo tallados a su imagen y a su semejanza, y encontramos, ¿verdad?, críticas, encontramos muchas cosas que nos critican de cosas que no hemos hecho. ¿Alguna vez lo han juzgado que hizo algo y en verdad no lo hizo? ¿Verdad? Nosotros podemos ver y conocer a Jesús, que Él era el camino, la verdad y la vida. Pero cuando Él lo manifestó, ¿qué le dijeron? Que no, que era mentiroso, ¿verdad? Siendo un hombre justo, ¿verdad? Lo tachaban de maldito, lo tachaban de blasfemo, lo tachaban de muchas cosas, y fue vituperado, ¿verdad? Y Él nos advierte cuando que Jesús anuncia su primera muerte, parece que nos anunciara qué es lo que nos esperaba a nosotros, haciéndonos saber que si a Él lo pasó, a nosotros también nos iba a pasar, ¿verdad? En Juan capítulo 15, versículo 18 al 27 dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si permanecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Cada vez que nosotros empezamos a venir a los pies de Cristo, y yo no sé si tú recuerdas cuando viniste a Cristo por primera vez, nosotros empezamos a ser transformados. Nuestra mente empieza a ser cambiada, ¿verdad? Antes nosotros voy a hablar por mí porque yo no conozco tu vida, ¿verdad? Cuando yo no era cristiano y el Señor me alcanza a sus pies, a mí me gustaba el baile, ¿verdad? Y todos esos amigos y amigas que me invitaban al baile, una vez que yo ya vengo a los pies de Cristo y mi mente es transformada, pues yo ya empecé a retirarme del baile y me empezaron a criticar los amigos que antes iban al baile y me decían: no, te estás volviendo una persona muy aburrida, te estás volviendo una persona muy santurrona, ya no quieres salir de la iglesia, todo el tiempo ya estás con que vamos a comer y no, primero vamos a orar. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? Y por eso el Señor nos dice: nosotros ya no pertenecemos al mundo. Nuestras cosas empiezan a cambiar, nuestra mente empieza a ser transformada a la mente de Cristo, y nosotros empezamos a cambiar nuestras cosas diarias, ¿verdad? Empezamos a hacer cosas buenas, empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia, empezamos a venir a la iglesia, empezamos a compartir el evangelio con nuestros amigos, los que no conocen de Cristo, de igual manera como lo hicieron con nosotros, ¿verdad? Pero hay algunos amigos que de repente íbamos a jugar fútbol, íbamos a jugar béisbol, íbamos al gimnasio, y de repente les empezábamos a predicar el evangelio, y de repente: a ver, espérate, ¿y tú de dónde me vas a predicar el evangelio? ¿Y tú por qué? ¿Verdad? Y esa gente nos critica porque esa gente nos conocía del mundo, nos conocía que éramos pecadores, nos conocía que éramos blasfemos, nos conocían que eran borrachos, nos conocían que éramos marihuanos, nos conocían que fumaban, nos conocían que robábamos, pero ahora ya estamos en Cristo y ahora somos nuevas criaturas. Amén, ¿verdad? Y eso es lo hermoso que Dios nos prepara, ¿verdad? Y nos está avisando cuando anuncia su primera muerte, y por eso nos dice: ustedes ya no pertenecen al mundo, ahora pertenecen al mundo del reino de los cielos. Y dice el versículo número 20, dice: recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Una de las cosas que nos está diciendo aquí Jesús, porque son palabras literales de Jesús, es de que nosotros no podemos ser exentos de que nos critiquen, de que nos hagan burla. ¿A cuántos les dicen los cristianitos? ¿Verdad? ¿A cuántos les han dicho los aleluyas? ¿Verdad? Yo recuerdo que cuando estaba en Guadalajara, ¿verdad? De repente entraba un tío, una hermana o un hermano y decía: cierra la puerta, ahí vienen los hermanos, ¿verdad? Ahí vienen los aleluyas. Pues ahora nosotros somos los cristianos esos.
Ahora nosotros somos esos aleluyas. Ahora somos nosotros esos que tocan las puertas y le predican el evangelio a la gente, pero se nos olvida que una vez también nosotros los criticamos a ellos. A veces somos muy dados a ser muy sentidos y a decir, me critican, me juzgan, hablan de mí, pero a veces se nos olvida que nosotros también lo hicimos con todos aquellos que nos predicaron el evangelio antes, ¿verdad? Yo recuerdo una persona que tengo muchas ganas de ver, un señor que se llama Julio allá en California. Era un señor que cada vez que me miraba y me decía, Carlos, estoy orando por ti. Y lo primero que yo tenía en mi mente, yo decía, ¿y quién te pidió que ores por mí? Y me lo volví a encontrar y no me decía, Carlos, estoy ayunando por ti. Pero cuando él me decía que estaba ayunando por mí, ahí sí había algo que me hacía pensar y decía, ¿qué hace que este hombre sea capaz de aguantar hambre por mí? ¿Qué miraba en mí? ¿Qué miraba en mí que lo hacía tener que ir a las rodillas y tener que levantar una oración por mí y decir, yo voy a orar por Carlos? ¿Qué miraba en mí que a él lo hacía tener que ir a hacer una oración y decir, Señor, voy a hacer un ayuno por Carlos? ¿Qué miraba en mí? ¿Sabes qué miraba en mí? Miraba tristeza, miraba soledad, miraba una necesidad en mí de Cristo Jesús. Miraba una necesidad de mí, de que un vacío dentro de mí fuera llenado. Una de las cosas que yo no reconocía, que yo tenía una necesidad de llenar un vacío en mi corazón, y muchas veces yo salía y compraba cigarros y me fumaba un cigarro, y de alguna manera el cigarro llenaba ese vacío, pero se pasaba el efecto del cigarro, del tabaco, y después volvía a sentir esa necesidad. Hasta que una vez ese hermano Julio una vez me explicó y me dijo, ¿quieres dejar verdaderamente el cigarro? En verdad no tenía tanta necesidad, el cigarro no era un vicio todavía, pero iba caminito a que se convirtiera en un vicio fuerte, en un vicio que posiblemente no pudiera dejar tan fácil. Y entonces él me dijo, mira Carlos, hay vicios que no puedes dejarlos, pero sí los puedes intercambiar. Yo te invito que tú aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, y Cristo Jesús va a llenar ese vacío que tú sientes. Y ¿sabes qué? En el momento yo no lo creí, pero no le dije no a que no orara por mí. Le di la oportunidad de que sí orara por mí, y yo pude sentir que en verdad Cristo llenaba esos vacíos en mi corazón. Pero venían las burlas, venían esas burlas de todos los compañeros de trabajo. Era una compañía donde había más o menos como unos 150 trabajadores, y de repente ya me decían, oh, ya tú también te vas a hacer hermanito, oh, tú también ya te vas a hacer aleluya, oh, tú también ya te vas a ir a meter ahí a cenar a la casa de don Julio. Porque una de las cosas que hacía ese hombre de Dios es de que cuando nos invitaba a predicar el evangelio, nos decía, te invito a mi casa, va a haber oración mañana lunes. Va a haber oración, yo te invito ahí, tú llegas allá a la casa, aquí está el domicilio, y después de la oración te vamos a invitar a cenar. ¿Y sabes cuántas personas de ahí, de ese trabajo iban? Iban como unas 6 o 7, pero solamente iban por la comida. Y todos nos reíamos y todos nos burlábamos, y después esa burla ya era contra mí, porque ya después me decían, oye, tú también ya te vas a ir a meter ahí a la casa de don Julio, ya también vas a ir a gorrear la cena, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo te puedo decir, que esas personas que iban enganchadas por Cristo nuestro Señor Jesús, con la intención de solamente ir a cenar, todas esas personas que llegamos a ir ahí, terminamos aceptando a Cristo como Señor y Salvador, y terminaron sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, una de las cosas que yo a mí me recordaba esta palabra es, ¿qué importa que nos empiecen a criticar? ¿Qué importa que nos empiecen a burlar de nosotros? ¿Qué importa que nos digan aleluyas? ¿Qué importa que nos digan que somos gorrones, verdad? Me decía, yo les platicaba un día de estos en la casa, yo le decía que una vez alguien nos dijo, pastor con panza no inspira confianza, ¿verdad? Porque les decía que uno como pastor siempre anda en todas las casas y lo invitan a comer, ¿verdad? Y pues uno engorda, ¿verdad? Y le decía otra historia, decía que había un ayudante de un pastor en un pueblo, ¿verdad? Allá en Centroamérica, y le decía al pastor, ¿por qué usted no hace ejercicio? Y le decía, pues es que no tengo tiempo, tengo que visitar todos los días a diferentes familias, y tengo que estar predicando, y tengo que ir a visitar enfermos y todo esto. Y entonces este joven empezó a acompañar a este pastor, y donde quiera que iban, a todas las casas que lo invitaban, pues los invitaban a comer, y al ratito este muchacho también ya estaba bien gordito, y le decía al pastor,
¿Qué te digo? ¿Verdad? La gracia del Señor allí, por eso también, así como nos critican, así como nos hacen burlas por seguir a Cristo, hay cosas buenas y muchas cosas que nos ayudan a estar agradecidos con Dios. Dice el versículo 21, harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serán culpables si no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí también odia a mi Padre. Si yo hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Una de las cosas que yo no me daba cuenta cuando yo no era cristiano, y yo criticaba a todos los cristianos, y no se diga a todos aquellos que diezmaban. Yo era una persona que estaba en contra del diezmo. O sea, yo miraba a alguien que decía, oh, pues voy a ir a la iglesia, y andaba preparando su sobrecito para diezmar, yo lo criticaba. Yo le caía encima con todo, y yo le decía, tú sí eres bruto, ¿verdad? Vas a que te quite el pastor el dinero. Vas y le regalas el sudor de tu trabajo al pastor, ¿verdad? Y le decía yo, al ratito vas a ver el pastor con carro nuevo y tú trabajando como si nada y tú muriéndote de hambre. Yo era una persona que criticaba fuertemente a las personas que diezmaban, fuertemente. Y llegó su momento donde le tuve que pedir a Dios, ya cuando llegué a los pies de Cristo, le pedí perdón a Dios por haber sido tan duro, tan cruel con todas las personas que diezmaban. E incluso algunos los convencí de ya no hacerlo. Imagínense nomás qué tan fuerte era mi crítica. Pero ya después me convertí, le pedí perdón a Dios y después ya me convertí en una persona que enseñaba fuertemente también el diezmo para corregir mi error. Pero una de las cosas que yo no entendía era de que cuando nosotros odiamos a las personas que predican el evangelio, cuando nos burlamos de las personas, también nos estamos burlando de Dios. Esa era una de las cosas que yo ignoraba, y cuando me empezaron a enseñar la palabra, yo dije, bendito Dios, necesito pedirte perdón porque yo andaba cometiendo un error muy grande en contra de ti. Y entonces entendí cuando el hijo pródigo, ¿verdad?, regresa, y cuando se arrepiente, cuando le dice, ¿verdad?, he pecado contra el cielo y contra ti. Note usted que cuando el hijo pródigo dice contra el cielo, está diciendo contra Dios. A veces no nos damos cuenta de que cuando nosotros vituperamos al hermano, estamos también en contra de Dios. Le voy a pedir a Oscar que me ponga aquí la imagen del lobo y la oveja. Y a veces no nos damos cuenta de que a veces nosotros estamos ofendiendo a Dios. Otra de las cosas que sucede también dentro de que somos cristianos, a veces nos criticamos entre propios hermanos en Cristo, ¿verdad? El cual está mal. Esta imagen siempre me ha llamado mucho la atención, porque dice, es normal que el lobo ataque a la oveja. Lo que no es normal es que las ovejas ataquen a las ovejas, ¿verdad? No está bien que estemos criticando a otros hermanos que ya están en Cristo Jesús. No me puedo poner yo a criticar a una persona que es nueva en el evangelio porque no diezma, porque no ofrenda, porque no ora, porque no hace ciertas cosas que yo ya hago, porque es inmaduro, porque apenas está empezando, porque es un bebé en Cristo Jesús, porque entonces me estoy convirtiendo en un lobo que quiere comerse otra oveja. Pero yo soy una oveja, entonces oveja no come oveja. Amén. ¿Verdad? Dice el número 25, dice, con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Una de las cosas que nosotros entendemos es de que Cristo vino y predicó la verdad. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Y qué le dijeron? Que no era cierto, que él no predicaba la verdad. Cuando le preguntaban, ¿tú eres el Hijo de Dios?, él decía, tú lo has dicho. Él nunca se avergonzó de decir que era hijo del Padre. De la misma manera, nosotros no tenemos que avergonzarnos de decir que somos cristianos. Otra cosa, pero tampoco andemos presumiendo que lo somos. Eso es un problema muy común que tenemos hoy los cristianos, que a veces andamos presumiendo que somos cristianos y no deberíamos, porque lo único que estamos haciendo es vituperiando el nombre de Cristo Jesús. Es muy común que a veces pasa la policía y para a alguien y abre la puerta, ¿verdad?, que viene manejando, y luego le dice al chofer, al policía, le dice, soy cristiano, pensando que porque le dice que es cristiano le va a perdonar el ticket.
Conozco personas que son pastores también, los para la policía, abren la ventanilla y le dicen, por favor, señor, soy pastor. Pues sí, pues si hubieras sido un buen cristiano, no te hubieras pasado un alto, ¿verdad? No hubieras ido a un exceso de velocidad, ¿verdad? No hay que avergonzarse de ser cristiano, pero tampoco hay que andar presumiendo que somos cristianos cuando ya cometimos un error. Nos para la policía, hay que ser honestos y decirle, sí, señor oficial, cometí un error, aquí está mi identificación, aquí está mi aseguranza, si procede alguna multa, con mucho gusto yo tengo que aceptar mi error. Eso es ser justo. Y nuestro Señor Jesucristo era justo. Y una de las cosas que más le criticaban y le juzgaban a Cristo Jesús era eso, que Él era justo y la gente decía que no. A los ojos de las personas, Cristo no decía la verdad, Cristo no era justo, Cristo no era hijo de Dios y le llamaban blasfemo, ¿verdad? Y lo empezaban a estar en contra de Él, lo empezaban a vituperar, lo empezaban a insultar. Y por eso Cristo nos deja estas escrituras donde nos dice, si me lo hicieron a mí, a ti también te lo van a hacer. Cristo sufrió persecución. ¿Cuántos de ustedes van a sufrir persecución? ¿Verdad? Necesitamos estar en el Señor y estar muy bien agarrados en el Señor para saber entender cómo el Señor nos va a cuidar. Dice el versículo 27 y dice, y también ustedes deben de dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Usted comienza, desde el momento que usted viene a los pies de Cristo, usted comienza un ministerio con el Señor y usted empieza a dar testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida. Por eso yo se lo he dicho también muchas veces, es muy importante dar el testimonio, es muy importante decir qué milagros ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Le voy a contar algo rapidito que Jesús hizo conmigo esta mañana. Hoy en la mañana me levanté con la garganta totalmente cerrada, ¿verdad? Y le dije a mi esposa, tengo mi garganta muy mal, ¿verdad? Y para la hora que llegué al servicio, limpia mi garganta, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Eso es dar un testimonio, porque solamente Cristo Jesús lo puede hacer, ¿verdad? Yo le decía al Señor, necesito predicar la palabra, Señor, y para que yo predique la palabra necesito mi garganta limpia, y se manifiesta el Señor. Y esas son las cosas que nosotros debemos de contar y dar testimonio de que Jesús está en nuestras vidas. Le voy a pedir que me acompañe a Marcos capítulo 8, versículo 31 al 36. Marcos capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Note usted esas palabras tan importantes que es ser desechado. ¿Usted ha sentido algunas veces que lo han desechado? ¿Ha sentido algunas veces que lo han despreciado? Pues Jesús sintió todo este desprecio de su propia gente. Yo he escuchado a jovencitos, jovencitas especialmente, que muchas veces se quejan de sus padres y dicen, mi familia no me quiere. Mi papá no me quiere, ¿verdad? Se sienten despreciados, pero es muy diferente de cómo Jesús fue despreciado, fue desechado por su propio pueblo, por los israelitas, dice, por los principales sacerdotes y por los escribas, por los maestros, ¿verdad? Personas que supuestamente conocían las escrituras y que tenían que haber reconocido a Cristo Jesús y haber visto las obras de Cristo Jesús y haber dicho, este es el Mesías que estamos esperando, y no lo reconocieron. Qué terrible es ver que una persona tiene hechos y no lo reconocemos. Dice 32, dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, moviéndose y mirándolo a los discípulos, respondió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Dice, y llamando a la gente y a los discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma?
Nosotros necesitamos verdaderamente estar agarrados del Señor. Una de las cosas que suceden en estos días, en este siglo, que vienen estas fechas donde vamos a celebrar Semana Santa, donde viene la crucifixión, donde viene el sábado de gloria, donde viene el domingo de resurrección, y la mayoría de la gente, ¿verdad?, que no conoce de Dios, ¿a dónde se va? ¿A la iglesia o a la playa? A la playa. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay quien les enseñe. Yo recuerdo cuando yo era niño, ¿verdad? Aunque mi abuela, ¿verdad?, era una analfabeta y era católica, mi abuela decía, es Semana Santa y no me prendes la tele. Es Semana Santa y no me sales a jugar. Es domingo de resurrección y vamos a ir a la iglesia. Y me llevaban a las 6 de la mañana a la misa de la católica, ¿verdad? Ahí con un montón de viejitos. Y yo siempre me quedé con la imagen de que los viejitos siempre levantaban las manos. Y yo veo hoy en día que ya no levantamos las manos. Hoy en día llegan esos días santos, para nosotros son días santos y nosotros ya no los veneramos, ya no los respetamos. Hoy nos da como que si fuera cualquier día. Por eso es que el Señor me daba ese camino a la cruz, que nosotros necesitamos seguir retomando eso. Ya no se trata de que dejes de trabajar, no se trata de que dejes de jugar, no se trata de que seamos vistos por los hombres, sino que por dentro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, demos reverencia a nuestro Señor y poder decir, Señor, son días santos, yo aquí estoy. Señor, son días santos, heme aquí. Envíame a mí. Señor, son días santos, ¿qué necesitas? Señor, son días santos donde tú sufriste y padeciste, donde tú derramaste tu sangre preciosa para que yo fuera salvo, para que yo fuera sano, para que yo fuera un día a estar allí en la presencia del Señor. ¿Qué hago hoy en día, Señor, para ayudarte en ese sufrimiento que tú tuviste? Me encontré yo un versículo bíblico que se me olvidó apuntarlo porque no se me perdió. Pero ese versículo bíblico dice, ustedes siempre ayunan para ustedes, pero ustedes nunca ayunan para mí. Ese versículo cambió mi vida completamente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros oramos porque queremos algo en la vida? Oramos porque queremos trabajo, oramos porque queremos dinero, oramos porque queremos ir a alguna parte, oramos porque queremos casa, porque queremos carro, porque queremos sanidad, porque queremos muchas cosas. Pero ¿cuántas veces hemos orado por Cristo Jesús? ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, yo voy a orar como si yo estuviera en aquel tiempo cuando tú fuiste vituperado? Señor, yo voy a ayunar para darte fuerzas cuando tú fuiste en la cruz. Señor, yo voy a ayunar para darte fuerzas como cuando tú fuiste allí en ese sufrimiento que derramaste tu sangre preciosa por mí. Nosotros siempre estamos metidos en nuestro yo quiero, pero al Señor nosotros nunca le damos nada. Una de las cosas que yo hago con mis amigos más cercanos cuando Dios les concede una bendición de una camioneta o una casa, yo siempre les digo, porque me hablan y me invitan y me dicen, quiero que vengas a orar por mi carro, quiero que vengas a orar por mi casa. Y una de las cosas que yo siempre les digo, ok, el Señor ya cumplió tu oración, ¿qué ofreces tú? No te estoy pidiendo un diezmo, tampoco te estoy pidiendo una ofrenda, no te estoy pidiendo dinero, pero ¿qué le ofreces al Señor? ¿Le ofreces santidad? ¿Le ofreces un ayuno? ¿Le ofreces una oración más allá de la que ya tienes todos los días? A veces no lo hacemos porque estamos acostumbrados a simplemente ser muy simples. Y nosotros es lo que el Señor nos llama en este tiempo, a que nosotros dejemos de ser simples y que estemos nosotros allí fuertes a pesar de la crítica, a pesar de la lucha, porque el Señor siempre prometió estar con nosotros. ¿Alguien debió decir amén? Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice, he aquí que yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos da un consejo muy precioso. La vida del cristiano no es fácil. Las críticas siempre van a estar. Pero Cristo Jesús está por encima de todo eso. Porque el Señor nos dice, yo vencí al mundo, y entonces si Él lo venció, Él va a estar ahí con nosotros ayudándonos, porque nos prometió lo más hermoso que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a enseñar siempre a guiarnos al mejor camino. Dice el 17, dice, tengan cuidado,
porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por mis seguidores, pero sería una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu Santo de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Eso es lo que el Señor nos viene a decir. ¿Cuántos de nosotros hemos estado escuchando rumores de guerras? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros vemos que la guerra ya está? Mucha gente, este es el tema de muchas conversaciones, y por eso nosotros ahí es donde muchas veces vamos a huir, muchas veces vamos a negar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se pueden venir tiempos muy feos. Por eso es muy clara su palabra, que si nosotros perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Necesitamos no negar a Cristo Jesús, a pesar de que nos puedan pasar cosas malas. Pedro, todos sabemos, murió. Lo mataron de cabeza en una cruz crucificada. Pablo también murió degollado, ¿verdad? Le cortaron la cabeza. Hombres de Dios, hombres que le servían, hombres que hoy los veneramos y que nos dejaron a través de sus escrituras, guiados por el Espíritu Santo, tuvieron unas muertes horrorosas. Pero nosotros necesitamos ser como Pablo. Necesitamos perseverar hasta el fin y estar contentos de que si el Señor nos llama, nosotros vamos a estar contentos de estar con Él. Vienen cosas difíciles, no importa, el Señor está con nosotros. Nosotros tenemos la bendita bendición de tener al buen pastor. Ponme la imagen, Oscar, por favor. Vienen cosas difíciles, nos critican, nos achacan de muchas cosas que no hicimos, pero nosotros tenemos una cosa muy hermosa. Nosotros tenemos a Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el final. Hemos estado viendo una pandemia terrible, estamos viendo que nuestros hijos se enferman, estamos viendo que nuestros familiares se enferman, estamos viendo un montón de cosas horribles, pero nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Necesitamos seguir confiando en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el buen pastor y Él cuida a sus ovejas y tú eres una oveja de ellas. Lo único que tú necesitas hacer es mantenerte en ese rebaño donde Dios te quiere mantener, porque Dios ahí nos va a cuidar, y si algo nos pasa en una herida, el Señor nos va a poner ese ungüento y nos va a vendar y nos va a alistar y nos va a preparar para seguir adelante en el camino. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojitos. Y quiero que pienses en una cosa muy sencilla. Hoy el Señor nos ha hablado de que necesitamos ser fuertes con las críticas. Posiblemente te han criticado mucho. A veces somos tan bendecidos como hijos de Dios y agarramos tan buenos trabajos, y a veces somos muy criticados por los compañeros del trabajo. Uy, ¿por qué le diste ese puesto a ese hombre si apenas llegó a ese trabajo y ya lo tiene ahí? Es porque eres un hijo de Dios. Es porque eres una hija de Dios. Muchas veces llegas a la escuela y tienes una inteligencia tremenda y los compañeros de la escuela te critican, pero lo que no saben es que tú tienes a Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tenemos esperanza. Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar siempre. ¿Nos van a criticar? Sí, nos van a criticar. ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler. ¿Nos van a lastimar? Sí, nos van a lastimar. Pero Cristo Jesús va a sanar esas heridas. Cristo Jesús nos va a consolar, y Cristo Jesús nos va a ayudar para que nosotros sigamos de pie, para que nosotros sigamos firmes con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos y con las personas que necesitan de Cristo. Solo necesitamos seguir creyendo que hay un Dios hermoso, ese buen pastor que siempre está al pendiente de nosotros. Amor, a lo mejor como pastor te fallo, a lo mejor como amigo te fallo, a lo mejor tus papás te fallan, pero Cristo Jesús nunca te va a fallar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor,
que nos perdones, Señor, si nosotros hemos sido bullying, Señor, para otras personas cuando no éramos cristianos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos burlado, Señor, si hemos criticado, si hemos juzgado a otras personas que no son cristianas, pero que vienen para ese camino, Señor. Te pedimos perdón, Padre, te pedimos perdón. Si hemos criticado a otros hermanos que ya están en Cristo Jesús, también te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a ser perfectos, Señor, en la obra que tú haces en cada uno de nosotros, porque tú nos estás tallando a tu imagen y a tu semejanza, Padre Santo. Ayúdanos a dejar ese corazón de piedra, Señor, y danos ese corazón de carne, Señor. Danos ese temor de Dios, Señor, para amarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese querer como el hacer, Señor, de preocuparnos por las personas que están enfermas, Señor. Tenemos esas cuatro peticiones hoy importantes, esos 2 niños, Señor, que necesitan que nosotros estemos orando por ellos, Señor, a través del día, como si fueran nuestros propios hijos, Señor. Por la familia Loya, Señor, que salieron, Señor, y que esperamos su regreso pronto, Señor. Por la sobrina, Señor, de nuestra hermana Ana, Señor, por esos estudios, Señor, que salgan positivos, Señor, para que ya pueda salir de ese hospital. Si hay algo que te duela en este momento, ofréceselo al Señor. Dile: Señor, tengo este dolor, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele una mano, me duele un hombro, me duele una rodilla, no lo sé. Dile tú al Señor qué es lo que te duele y ofrécele tu dolor. Dile: Señor, yo pongo en tus manos este dolor. Si hay una enfermedad dentro de tu cuerpo, dile: Señor, yo te entrego esta enfermedad, porque esta enfermedad no es mía, esta enfermedad no me pertenece, Señor, porque tú me trajiste a tus pies para darme vida, y vida en abundancia. Ofrécesela al Señor con todo tu corazón. Y si hay alguien enfermo en tu familia, también ahorita ofréceselo al Señor. Señor, yo te pido, Señor, por esta persona que tiene esta enfermedad, tráelo a tu mente, tráelo a tu oración y ofréceselo al Señor. A tu vecino, a tu vecina que sabes que está enfermo, en este momento tráeselo. El buen pastor para eso está, para vendar nuestras heridas, para sanarnos, para curarnos, para levantarnos, para presentarnos limpios y puros delante del trono de la gracia. Ese es el Señor de milagros. Él vino no a juzgarnos, sino a darnos vida, y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que recibas cada petición, cada necesidad, Señor, cada dolor y cada enfermedad, Señor, y que nos conceda, Señor, esa sanidad, esa abundancia, Señor, y cada petición contestada, Señor, con humildad te lo pedimos. Que tengas misericordia, Señor, y cada una de esas peticiones sean contestadas por ti, Padre, pidiéndote siempre, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te damos honor, te damos gloria, te damos gratitud, como un pueblo que se está esperando irse contigo, y tu pueblo que te dice amén y amén.